Shodanandana Brajajanarandana Shodanandana Brajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Kunja Bihari Jaya Bukti Chandra Bhalava Jaya Giri Bharadhari Jaya Bukti Chandra Bhalava Jaya Giri Bharadhari Shodanandana Brajajanarandana Shodanandana Brajajanarandana Shodanandana Brajajanarandana Yamuna Tira Anachari Radha Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Bukti Chandra Bhalava Jaya Giri Jaya Bukti Chandra Bhalava Jaya Giri Bharadhari Shodanandana Brajajanarandana Shodanandana Brajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jagadguru Srila Prabhupada Jai Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Shri Prabhupada Ki Jai. Bueno, Hare Krishna, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Especialmente, bueno, Lakshmanavan Prabhu, que fue quien me contactó. Mi nombre es Keshava Rama Das. Y bueno, estoy transmitiendo desde Mendoza. Vivo en Mendoza, no soy mendocino, pero vivo en Mendoza, soy cordobés.
Capaz que se dan cuenta a lo mejor. Hace muchos años, pero bueno, la tonada no se da mucho. Bueno, entonces, digo muchas gracias nuevamente, Srila Prabhupada Ki Jai, para Macaruna, Shishigobra Nitai Ki Jai. Entonces, bueno, vamos a leer del capítulo 4 del Srimad Bhagavad Gita, tal como es, de su Divina Gracia C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dos textos muy, muy buenos, el número 39 y el número 40. Vamos a leer bueno, el sánscrito, la traducción, los significados, y después vamos a intentar comentar algo de cada uno de ellos. Así que bueno, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, el Bhagavad Gita tal como es, capítulo número 4, el conocimiento trascendental, texto número 39. Shraddha Balabhate Jnanam Tatparasa Mitendriyaha Jnanam Labdva Param Shantim Achirena Digachati. Entonces, la traducción dice, Krishna nos dice, un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos es merecedor de obtener ese conocimiento y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. Entonces, el significado de Srila Prabhupada aquí, ya Srila Prabhupada dice, ese conocimiento en estado de conciencia de Krishna puede adquirirlo una persona fiel que cree firmemente en Krishna. Se dice que uno es fiel cuando uno piensa que simplemente por actuar con conciencia de Krishna puede lograr la máxima perfección. Esta fe se adquiere por medio del desempeño del servicio devocional y del canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que limpia el corazón de uno de toda suciedad material y, por encima de esto, se deben controlar los sentidos. Una persona que es fiel a Krishna y que controla los sentidos puede lograr fácilmente y sin demora la perfección del conocimiento de conciencia de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Texto número 40. Agyascha shraddadanas-cha samshayatma vinasyati nayam lokostina paro na sukham samshayatmanaha. La traducción. Pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Para el alma que duda no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro. Significado. De entre muchas escrituras reveladas, modelo y autoritativas, el Bhagavad Gita es la mejor. Personas que prácticamente son como animales no tienen fe en las escrituras reveladas modelo, ni conocimiento acerca de ellas. Y algunos, pese a que conocen las escrituras reveladas o pueden citar pasajes de ellas, en realidad no tienen fe en esas palabras. Y aún, pese a que otros puede que tengan fe en escrituras tales como el Bhagavad Gita, no creen en la personalidad de Dios, Shri Krishna, o no lo adoran. Esas personas no pueden tener ninguna posición en el proceso de conciencia de Krishna. Ellas caen. De entre todas las personas antedichas, aquellas que no tienen fe y que siempre tienen duda, no progresan en absoluto. Los hombres que no tienen fe en Dios y en su palabra revelada, no encuentran bien alguno en este mundo ni en el otro. Para ellos no hay felicidad en absoluto. Por lo tanto, uno debe seguir con fe los principios de las escrituras reveladas y de ese modo ser elevado al plano del conocimiento. Únicamente ese conocimiento lo ayudará a uno a ser promovido al plano trascendental de la comprensión espiritual. En otras palabras, las personas con dudas no tienen ninguna posición en absoluto
en el ámbito de la emancipación espiritual. Luego, uno debe seguir los pasos de los grandes acharyas de la asociación discipular para así lograr el éxito. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Gaura Premanande Haribol. Om Agyanati Mirandasya Janan Jana Salakaya Chakshur Unmiritan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual, David Abajo Maharaj, me ha abierto los ojos, Srila Prabhupada ki jai, me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento y por eso a él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Bueno. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Vidabahu Pravurti Namini Shri Shri Vindata Vivira Pada Pankayarayani Prabhupada Numadaya Namah Shri Vidabahu Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Sarasvati Devi Gaurvani Pracharini Nirvishisha Shunjavati Paschatya Disatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Rama, Hare Hare. Panchakalpatarubhyascha kripta sindhuryavacha patitanam pavanabhyo vaishnavabhyo namo namaha. Bueno, aquí estamos en el capítulo número 4 de este libro que es, bueno, acá Prabhupada lo dice en el significado de que el Bhagavad Gita es el mejor de todos los libros autorizados. Entonces, estamos en el capítulo 4. Recordamos que el Bhagavad Gita es conocido como el canto de Krishna, como lo que habló Krishna, ¿no? El canto del Supremo. Lo que habló Krishna con el único objetivo de ayudar a Arjuna a que pudiese cumplir con su deber, debido a que él estaba muy confundido y no podía hacerlo. No podía hacer lo que tenía que hacer. Claro, todo eso es una gran ciencia. Parece algo muy simple, pero es una gran ciencia. Porque por lo general, en este mundo material no existe mucha lucidez y tenemos nuestra mente que nos complica todo siempre. Entonces, a Arjuna le pasó lo mismo. Claro, si nosotros en un sentido filosófico lo analizamos, podemos entender de que, bueno, Arjuna es un eterno asociado de Krishna. ¿Cómo pudiese tener dudas, no? Pero esa aparente duda de Arjuna, que en realidad tampoco era aparente en ese momento, sino que él fue puesto en esa situación, es la gran misericordia de Krishna para las entidades vivientes, que venimos a este mundo material y estamos sufriendo, ¿no? Entonces, por eso, para volver a casa, Krishna hace todos los arreglos. Krishna dice, en este mismo capítulo, al principio, ¿no?, que para qué viene, y cuándo viene, y por qué es que viene, ¿no? Esos famosos textos conocidos que se citan en los días de las apariciones del Señor, de todas las apariciones. No, yada, y así, ¿no? Tantos versos, ¿no? Cuando quiere, donde quiera, que haya una declinación de los principios religiosos. Yo personalmente vengo. La otra vez me preguntaban a alguien, una persona, acerca de la guerra de Kurukshetra y las guerras de ahora, ¿no? Porque en un sentido el propio Dios es como un poco difícil de entender para una... Bueno, pero está bueno lo que estamos leyendo, porque para una persona que no tiene fe en Krishna, en Dios, ¿no?, en el aspecto trascendental, en el Brahman, en el alma, entonces es muy difícil que entienda de que el propio Dios, primero que entienda que Dios es una persona y que tiene unas características, y después de que ese propio Dios está pidiéndole a alguien que actúe en una horrible guerra. Pero la diferencia, para no hacerlo tan largo hablando de ese tema, la diferencia es que esa guerra era por el Dharma. Y también es que ocurrió en otro tiempo, no morían personas civiles, sino que eran solamente personas entrenadas en eso, y era por el Dharma, ¿no? Entonces las guerras de ahora son guerras de Kali Yuga, como lo explican las escrituras. En Kali Yuga está todo extremadamente mal porque el mundo no tiene conocimiento verdadero, como lo que están proponiendo en estos textos. En el primero, que ahora lo vamos a analizar un poquito más, Prabhupada en el Néctar de la Devoción explica, y bueno, esos textos un poco controversiales, de que un devoto, por ser devoto, tiene las buenas cualidades de los semidioses, y una persona que no es devoto, no es devota, que no es espiritualista, aunque tenga las mejores cualidades, en realidad no tiene ninguna buena cualidad. Y es un poco controversial porque por ahí nosotros analizamos que vemos
que hay muchos devotos que aparentemente no tienen las mejores cualidades, ¿no? Y también vemos personas materialistas que son extremadamente buenas. Bueno, pero en realidad eso obviamente es un tema largo, pero también existe algo que Krishna le dio a cada entidad viviente, especialmente a los seres humanos, que es sentido común, ¿no? Entonces, Prabhupada lo que se estaba refiriendo con respecto a ese verso, que lo cita en distintos lugares, en el Néctar de la Devoción, que tiene que ver con esto que estaba diciendo de las guerras y de Kali Yuga, ¿no? Que hay muchas personas que tienen grandes títulos universitarios, premios Nobel, o mucho dinero, mucha opulencia, o muy buenos modales, incluso, ¿no? Que también se dedican a la, ¿cómo se dice?, filantropía, ayudar a la gente. Pero esas personas, por ejemplo, y por la influencia de Kali Yuga, muchas veces se alimentan de la matanza de los animales, ¿no? Y eso es un círculo vicioso, conocido como samsara, ¿no? Una rueda. La rueda de que no se terminan más los problemas, porque esas personas aparentemente que tienen mucho conocimiento, como decíamos, científico, de, no sé, de las estrellas, de la bioquímica, matan animales para comer, ¿no? Por lo general es así. Decimos Kali Yuga, entonces eso produce una reacción. Entonces nadie puede disfrutar de algo, o por ejemplo, disfrutar de un fuego, ¿no? Uno se está calentando en un fuego, pero en lugar de echarle combustible, le echa agua. Entonces, por más que tenga la capacidad de hacer un buen fuego, si le echa agua no va a disfrutar. Y eso es lo que la gente no sabe. Entonces, por eso, porque la gente no sabe en Kali Yuga, es que Krishna viene, ¿no? Paritranaya sadhunam vinasaya chatusritam, ¿no? Krishna viene ¿para qué? Para eso. Por eso ocurrió la batalla de Kurukshetra, para restablecer los principios del Dharma, de la religión, ¿no? Y más todavía, y viene para mostrarnos esto que dice acá, lo que Krishna está diciendo acá, ¿no? Krishna está diciendo en el primer texto, un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos es merecedor de obtener ese conocimiento, ¿no? Y al adquirirlo encuentra rápidamente la paz espiritual. Y claro, como dice mi maestro espiritual, podríamos detenernos en cada punto y coma, ¿no?, de lo que dicen las Shastras. Pero acá dice cosas demasiado interesantes, ¿no? En este pequeño... Dice una persona, un hombre fiel, dice Krishna. Después Prabhupada explica lo que es la fe en realidad, ¿no? Acá Prabhupada dice, se dice que uno es fiel, o sea que uno tiene fe, cuando piensa que simplemente por actuar con conciencia de Krishna puedo obtener la máxima perfección. Y ese es el comienzo, Shraddha, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, bueno, mi familia de parte de mi madre eran muy espirituales, católicos, y tenían mucha esperanza de que uno de sus hijos fuera sacerdote, ¿no? Por lo cual mi hermano mayor fue a estudiar a un colegio, un seminario, pero después dejó. Y claro, yo no quería saber nada con este proceso espiritual, porque era, bueno, iba a ser una enseñanza muy grande, porque era como lo opuesto a lo que ellos pensaban, comedores de carne también, y bueno, lo que es el mundo en general, ¿no? Pero muy, muy, muy dedicados a la vida espiritual en ese sentido, con muchísima fe, y todo surgió de acá. Entonces yo recuerdo, lo que quiero decir con esto, es que mi abuela, yo era chiquito y siempre me quedó grabado eso, que después cuando uno conoce el movimiento para la conciencia de Krishna, va entendiendo demasiadas cosas, mucho más de lo que uno cree, ¿no? Y se le revela todo, por eso acá Krishna Prabhupada lo dice, ¿no?, que el conocimiento se va revelando cuando uno tiene fe. Entonces recuerdo que mi abuela me decía un dicho, ¿no?, que tienen los cristianos, los católicos: feliz el que cree sin ver, ¿no? Yo a eso después, cuando conocí el movimiento para la conciencia de Krishna, no es que lo puse en duda, pero sí lo tomé como que era algo, bueno, como lo que es en un sentido también, ¿no?, como el principio, ¿no? Feliz el que cree sin ver. Pero después, entonces yo decía, bueno, pero no es tan así, porque después entendemos, pensaba yo, ¿no?, que básicamente se nos enseña, Prabhupada siempre dice, de que la fe sola no alcanza, sino que también tiene que mezclarse con la ciencia espiritual, porque la fe puede cambiar, ¿no? Yo hoy tengo fe en esto, pero mañana ya, por cualquier cosa que pueda ocurrir, incluso pasa mucho, yo conozco muchos amigos y otras personas que han dejado un proceso espiritual porque básicamente los líderes no siguen lo que predican, ¿no? No practican lo que predican. La semana pasada, nosotros los sábados tenemos programas, y una señora dijo eso exactamente, ¿no?
Yo no estaba en ese momento, escuché al final nada más, después no pregunté, pero escuché que decía eso, ¿no? Que no sé de qué lugar se había ido porque pasaba eso. Entonces, eso es una prueba de que la fe es como decir el principio, ¿no? Incluso también, por ejemplo, hay un verso muy bueno, me viene a la mente con esto de la fe, a ver si lo recuerdo, del Chaitanya Charitamrita, ¿no? Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunaya Shravanadi Sudachite Koro Deodaya. Y esto está perfecto para lo que estamos hablando, porque es la ciencia, que es perdón, la fe, que es de lo que estábamos hablando, que yo estaba diciendo, de que mi abuela me decía feliz el que cree sin ver, ¿no? Y perdón que por ahí yo me voy a otros lados, porque ahora me acuerdo de que hay un refrán que dice, muy bueno, que me acuerdo, hablando de la fe, ya sigo con el Chaitanya Charitamrita. Había leído algo que decía así, yo no, yo no, yo no veo, como yo no creo porque veo, yo veo porque creo, yo no creo porque veo, yo veo porque creo, claro, ahí está, perdón. Entonces, claro, cuando uno tiene fe se le revela todo lo que está diciendo Prabhupada acá. Entonces, ese texto del Chaitanya Charitamrita y lo cierro todo. Nitya Siddha. Nitya Siddha. ¿Qué significa Nitya Siddha? Conocemos, ¿no? Las almas. Sadan Siddha, Kripa Siddha y Nitya Siddha, ¿no? Nitya Siddha significa algo eternamente liberado. Entonces, Nitya Siddha Krishna Prema, dice el Chaitanya Charitamrita. Entonces, Krishna Prema, ¿qué significa? Muy conocido, ¿no? Amor por Dios. Krishna Prema. Amor por Krishna, ¿no? Entonces, el amor por Krishna es Nitya Siddha. Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kapunaya. Y el amor por Dios, Krishna Prem, es Nitya Siddha, es un hecho eterno. Satya Kapunaya significa que no es algo que no existía y nosotros ahora lo creamos. No es algo que tiene un comienzo y nosotros lo creamos ahora y lo desechamos. No. El amor por Dios, Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kapunaya. El amor por Dios, por Krishna, es un hecho eterno, ¿no? Que está establecido en el corazón, que no se puede fabricar, sino que ya está creado, ¿no? Shravan Adi, y acá está la palabra. Shravan significa fe. Adi significa el comienzo, ¿no? Perdón, Shrada es fe. Shravanam es escuchar. Shrada es fe. Entonces, Shravan Adi. Entonces, ese amor por Krishna, que no se puede fabricar porque ya es algo inerte que está en nosotros, aunque el mundo no sepa, no lo tenga en cuenta, esto es científico, y podemos hablar, la gente puede decir, no, pero esto que ustedes me están diciendo, o cualquier religión, digamos una persona aparentemente atea que diga, yo no creo, no creo en nada. Bueno, pero no importa si uno cree o no cree, el amor por Dios es un hecho eterno. Y como dice la introducción del libro Krishna, George Harrison, que todo el mundo está buscando a Krishna, ¿no? Entonces la persona que dice yo no creo, lo está buscando a Krishna porque lo natural es buscar a Dios, nada más que si no lo hacemos de la manera espiritual, lo hacemos a través de la manera material, ¿no? Que también es espiritual en el fondo. Solo que lo espiritual, como dice acá, como dice Krishna, produce paz espiritual. Por eso es que dice espiritual. En cambio, lo material, uno está buscando también a Krishna, pero produce sufrimiento. Esa es la diferencia. Entonces, Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kumunai Shravana, ese amor por Dios, por Krishna que está en el corazón, se despierta por el acto de escuchar. Adi significa el comienzo. Entonces, se despierta, o sea, el comienzo es escuchando. Saravanadi Sudachite Korodevaya. Y entonces, así se empieza a purificar el corazón. ¿Qué es lo que Prabhupada está diciendo en el segundo texto? De las personas que no tienen fe en Dios, a ver, vamos a leer nuevamente, pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Pero el alma que duda, para el alma que duda, no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro, ¿no? Bueno, entonces todo surgió de que yo decía de que mi abuela me decía feliz el que cree sin ver. Entonces cuando yo me acerqué al movimiento de la conciencia de Krishna, ahí entendí de que Saravanadi, ¿no? El comienzo es escuchar y con fe. Pero a lo largo de los años, uno va entendiendo de qué es, porque uno puede pensar, bueno, ya superé la parte de la fe. Ahora tengo conocimiento y tengo que actuar
Pero en realidad este proceso espiritual de conciencia de Krishna, la vida espiritual en general, ¿no? Porque nosotros estamos en un proceso extremadamente bello, extremadamente nectario, que da felicidad a cada paso, pero la vida espiritual también es así. Que por eso Krishna, estamos en el capítulo 4. Krishna acá no está hablando de amor puro por Dios, no está hablando de que estamos viendo a Krishna tocando la flauta con las gopis, no, no está hablando de eso, ¿no? Está hablando acerca de, por ejemplo, acá, de la que alcanza una paz, una suprema paz espiritual, ¿no? Entonces, después con el tiempo, yo fui entendiendo de que la fe es algo que se va incrementando cada vez más. Es extremadamente necesario que cada vez más tengamos fe. Y eso es natural para el alma, tener fe. Y por eso cuando nosotros nos ponemos en sintonía con lo que se prescribe que tenemos que hacer en este proceso espiritual, la fe aumenta. Y como se dice que es un océano de misericordia, de néctar, de placer trascendental, y que cada vez vamos obteniendo más, como se lo explican los devotos, más realizaciones, y nos dan más ganas de seguir haciendo eso. Entonces, ahí realmente uno va entendiendo de que por acá va. Y obviamente que siempre va a haber dudas. Prabhupada acá está en el segundo, en el significado del segundo, habla de que incluso hay personas de que están atraídas por la vida espiritual, pero no tienen fe. De vuelta, estos temas tratan básicamente de la fe. Hay personas, dice Prabhupada, que pueden citar muy bien las escrituras. Estamos hablando de estas escrituras, pero es lo mismo para cualquier proceso espiritual, para cualquier proceso religioso, fidedigno, ¿no? En donde hay personas o pastores o sacerdotes, pero en el fondo no tienen esa fe. Y por eso se explica en nuestras yastras de que hay tres tipos de devotos, ¿no? Que, como decimos, es lo mismo para cualquier aspecto, para cualquier proceso espiritual, ¿no? Porque lo que tiene que ver es la conciencia, ¿no? Eso es un proceso orgánico, tiene que ver con la conciencia de la persona y no con nada externo. Lo externo se manifiesta de acuerdo a la conciencia, a lo interno. El Señor Jesucristo decía lo mismo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces Prabhupada nos explica también en el Néctar de la Devoción y en otros lugares de que hay tres tipos de devotos de primera, de segunda y de tercera, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la fe, y eso nosotros son etapas que podemos ir superando, pero no es algo que uno tenga que superar, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, cuando para iniciarme se me pide que cumpla principios regulativos y se me pide que cante un número determinado de rondas. Entonces, por lo general, los devotos decimos, tengo que cantar las rondas, o debo cantar las rondas. Pero, y volviendo a todo este asunto de la felicidad que esto produce, en realidad decimos tengo que cantar. Pero cuando avanzamos en la vida espiritual, ya no decimos tengo que cantar, sino quiero cantar, ¿no? Yo recuerdo Guru Prasad Maharaj, él decía que, no recuerdo bien, pero, o sea, recuerdo la idea, pero no cómo lo decía, de que cuando uno dice tengo que cantar, se nota que la persona, el devoto, no es tan avanzado. Pero bueno, está bien, es una etapa en la que estamos, ¿no? Tengo que cumplir esto, porque claro, el mundo material es un lugar peligroso, todos lo sabemos, es un lugar donde hay distracciones constantes, desde que suena el despertador en la mañana, ya el cuerpo ya no quiere levantarse, lo primero que... Pero si uno desarrolla un gusto superior, como dice el Bhagavad Gita en el capítulo 5, en el que sigue, ahí lo dice, creo que es texto 29, Param Dristam Nivartante. Cuando uno desarrolla un gusto superior, entonces, ¿qué hace? Uno quiere cantar la ronda, uno quiere levantarse, para lo que sea, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo me quiero levantar para adorar a la deidad, otro puede decir, yo me quiero levantar para ir a hacer Sankirtan, ¿no? Otro de así, para hacer prasada, para distribuir. Pero un devoto dice, yo me quiero levantar para servir a Krishna, donde sea, en la fábrica, ¿no? En el colegio, donde sea que uno esté situado en lo que tenga que hacer, uno es un devoto. Por eso se dice que un devoto puro está pensando en Krishna 24 horas al día, pero no es que tiene que estar pensando así, no tengo que pensar en Krishna. No se trata de eso, se trata de que uno amolda su vida, ¿no? Para tratar de
de sentir ese placer espiritual que decíamos recién. Param de estar ante un gusto superior. Y no hay manera de dejar los gustos inferiores si no desarrollamos, o las malas mañas. Krishna lo está diciendo acá. Es muy interesante. Y veo la hora, sí, estamos bien. Krishna en el primer texto está diciendo algo muy, muy bueno. Un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental, dice primero, ¿no? Y porque recién hablamos algo de eso, ¿no? Del tema de la fe, lo que yo conté acerca de lo que decía mi abuela, después como Prabhupada nos explica que el Bhagavad Gita es el libro ideal, la escritura principal. Pero Krishna dice, o sea, el que se consagra a este conocimiento y que subyuga los sentidos. Y que subyuga los sentidos, son 5 palabras, ¿no? Es muy, muy interesante, porque no hay manera, porque Krishna después dice que uno alcanza una paz espiritual duradera, permanente. Entonces nosotros tenemos que, yendo a esta situación de una ciencia, podremos hacer un cálculo. Y así como hacemos 1 más 1, 2, 2 más 2, 3, podemos ver cuánto controlé los sentidos, cuánto estoy disfrutando de la vida espiritual. Cuánto no controlé los sentidos y por ende disfruté mucho de la vida material, entonces cuánto voy a sufrir, ¿no? Esto es una ciencia. Claro, suena un poco feo por ahí, como recién dijimos, en el mundo material es solo sufrimiento, por ahí suena un poco feo, pero la ciencia espiritual nos dice esto. La ciencia material también nos dice lo mismo, porque la ciencia material nos dice que si uno come de más, tiene indigestión, o supongamos una persona que tiene, como esa enfermedad, que no pueden comer, es celíaco, ¿no? Que no pueden comer gluten, pero a una persona le encanta comer gluten, no le queda otra que aguantarse o sufrir. Entonces, con respecto a esto del control de los sentidos, es algo científico. Y por eso que se habla de conocimiento, eso es tener conocimiento, ¿no? No es algo sectario, no es algo dogmático. Tienes que hacer esto, me recuerdo ahora un chiste gracioso de este humorista argentino, que ya está bien anciano, mayor, ¿no? La Andresina, que él decía antes a los niños nos tenían con en la religión, ¿no? De que si nos portábamos mal, nos íbamos a ir al infierno. Entonces, así nos tenían, ¿no? Si te portás mal, te vas al infierno, o Dios te va a castigar. Eso es lo que decían, Dios te va a castigar. Entonces, el chiste es así que un niño, no sé, sacó dinero, robó, haciendo una billetera, el padre, el abuelo, no sé qué. Entonces la abuela le dice, Jorgito, ¿vos sabés a dónde van los niños que roban dinero? Eso es lo que le decía la abuela. Entonces el niño le dice, sí, abuela, al cine o al kiosco, ¿no? Eso es lo que le dice, ¿no? Claro. Entonces, también la ciencia material nos explica de que hay cosas que nos van a hacer sufrir. Pero como hay una energía muy poderosa de Krishna que como dice Bhaktisundar Maharaj, está para probar al candidato que es Maya, energía ilusoria, nos hace creer de que no importa de lo que uno va a sufrir, y el famoso dicho este de que ¿quién me quita lo bailado?, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era joven, tenía yo soy músico, y me acuerdo que de todo tipo de música hice en mi vida, incluso profesionalmente, pero uno de ellos cuando comencé, bueno, unas mezclas raras, cuando tocábamos folclore, pero después me dediqué al heavy metal, tenía el pelo hasta la cintura, y me acuerdo que en ese tiempo no había internet, sino que llegaban revistas metal. Entonces ahí los rockeros, bueno, metaleros en ese caso, tenían un eslogan, ¿no? Y que para uno en ese momento ese eslogan era su alma y su vida, ¿no? Y entonces decía, vivir rápido y morir joven. Y cuando yo conocí conciencia de Krishna me agarraba la cabeza, ¿no? Porque bueno, esa es la energía ilusoria de Maya lo que no es. Uno cree que ahí está la felicidad y Maya no le deja ver de que no hay felicidad. Pero, por eso acá recalca tanto Krishna el conocimiento, porque en este mismo libro, en el Bhagavad Gita, ya que Prabhupada cita, que es el libro máximo,
Eh, en el capítulo 7 se dice, hablando de Maya, Krishna científicamente, y por eso siempre citamos de que yo empecé diciendo acerca de la fe que uno tiene que tener, y que es lo que yo tenía, me recuerdo cuando era niño también, eh, tenía conciencia de lo católico, la Virgen sobre todo, y Jesucristo todo el tiempo, ¿no? Pero después cuando uno ya analiza el conocimiento, y por eso el valor tan increíble de este conocimiento, que Krishna dice de que cuando uno es fiel, como uno es fiel, uno le da la posibilidad de tener un grado más de conocimiento, dependiendo de tantas cosas, ¿no? Entonces, en el capítulo 7, Krishna nos dice de que esa energía de la que yo estoy hablando ahora, que se llama Maya, y de que es una energía que nos hace creer que estamos bien y que sigamos, así como se da el ejemplo, en los Vedas son muy gráficos y muy buenos porque nos dan ejemplos así, bueno, mismo como Jesucristo, que da muchas parábolas para entender. Entonces, en los Vedas también se dan muchísimas y muy hermosas. Y se da el ejemplo del burro que le ponen una zanahoria adelante, entonces el burro va tratando de buscar la zanahoria pensando que la va a alcanzar y así lo hacen trabajar arduamente, ¿no? Y nunca la alcanza, por lo general. Se le alcanza el mínimo vital y móvil para que pueda seguir haciendo su trabajo y él cree que es feliz, ¿no? Entonces nosotros en conciencia de Krishna entendemos que eso es Maya. Maya significa literalmente lo que no es. Entonces, qué pena, ¿no? Que estamos viviendo en un mundo que no es. Y claro, pero ¿cómo que no es? En realidad sí es, pero es pasajero. Bueno, no cité el texto que iba a citar, pero me recordé de otro, del Bhagavad Gita también, muy lindo, en donde se explica cómo es este mundo, ¿no? Mam upetya punar janma dukalaya mashashvatam, dice en el capítulo 8, me parece que 15, ahí Krishna dice, Mam upetya punar janma, o sea, una persona que, que ya se ha liberado de este mundo material, no regresa a este mundo material que es Dukalayam Ashashvata. Dukkha, que significa sufrimiento, aflicción. Alaya, un lugar en donde hay sufrimientos. Dukkha alaya. Y Ashashvatam es temporal. Entonces, en la ciencia espiritual del Bhagavad Gita se dice que este mundo es Dukkha alaya, el lugar de los sufrimientos, pero que si en realidad hay algo bueno, o como hay algo bueno, como recién decíamos, que sí hay algo bueno, es temporal, Ashashvata. Entonces, qué horrible vivir en un lugar en donde es como que uno diga, bueno, un muchacho, ¿no? Se consigue una novia, ¿no? Y busca una novia todo el tiempo y se consigue una novia. Y no sabe de dónde es ella y ella no sabe de dónde es él, ¿no? Entonces, de pronto ella le dice, bueno, quiero conocer a tu familia, el barrio donde estás viviendo, ¿no? Bueno, sí, vamos, ¿dónde es que vives? ¿Dónde vivís? Y él le dice, yo vivo en Dukkha Alaya, ¿no? O sea, el lugar de los sufrimientos. El otro día hablábamos en otra clase de que yo me recordaba también como con la persona que me hizo conocer esto, ¿no? Y era un amigo de Krishna y me decía el mínimo. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando, ¿no? Mira, el mínimo me refiero a, por ejemplo, esto. Él me decía que hay un mundo espiritual, como dice el Srimad Bhagavatam, ¿no? Por ejemplo, el segundo canto. Y en ese lugar vasto, infinito del mundo espiritual, hay un lugarcito donde el señor Mahavishnu se acuesta, de sus poros sale agua y él se acuesta ahí a dormir, ¿no? Bueno, no importa, es larga la historia. Pero ese lugarcito es el mundo material, ¿no? Y él me decía esto, en el mundo, en ese cielo espiritual hay un lugar así, en donde hay un cartel en rojo que dice zona de peligro, no entrar, ¿no? Entonces por eso me acordé de Dukkha Alaya, ese es el lugar de los sufrimientos. Entonces uno va a llevar a su novia al lugar de los sufrimientos. Bueno, en este lugar estamos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero como decíamos recién, no repetimos, ¿no? Pero hay algo que es muy lindo ahí también, porque ahí esto y esto, bueno, pero esto es Ashashvatam. Uno puede decir, bueno, pero también hay cosas lindas, claro que sí, pero esas cosas lindas se terminan. Lo que nunca se va a terminar es la conciencia de Krishna, porque de acuerdo a la ciencia espiritual, también se dice eso en el capítulo 2, texto 40. Nehavikrama nasusti pratyavayo navidyate swalpam api hacia dharmasya trayate mahato vaya. ¿No? Recién estábamos dando
una forma de ver la cosa un poco fea, ¿no? Pero acá la empezamos a ver linda, ¿no? No sé, Swalpam api, si uno, lo que quiere decir este texto es Swalpam api, con un poquito, ¿no? Hacia Dharma, hacia de este Dharma, de esta vida espiritual en la que nos queremos desarrollar, con un poquito, no es que tenemos que tener, ser los grandes devotos avanzados, ¿no? Devotos de primera clase, devotos puros, no, 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 con un poquito, y este es el poder de la vida espiritual, que es para todos, el máximo y el mínimo, porque nunca hay un máximo ni hay un mínimo, son solo, ¿cómo sería? Máximo y mínimo son títulos, ¿no? Lo que sí determina el máximo y el mínimo es la cantidad de felicidad que uno obtiene. ¿Cuál es la máxima felicidad que un devoto de primera categoría obtiene? Hacer felices a los demás. Por eso es que nunca se puede entender cómo es que Jesucristo fue matado en la cruz, o que Jayapataka Maharaj esté sufriendo tanto y esté predicando. No se puede entender porque ellos saben y la felicidad que sienten por hacer eso, ¿no? Ellos piensan esto. Y hay un pasatiempo muy lindo de esto, ¿no? Bueno, ellos piensan esto. Todo este sufrimiento no es nada comparado a las almas que van a tomar beneficio de esto. Hay dos pasatiempos, no me quiero desviar, pero son hermosos. Uno, porque el devoto de esa categoría es denominado, bueno, ya me voy a acordar. No que el devoto no sufre porque sufre él por el mundo material, el calor, el frío, los desengaños. No, un devoto de esa categoría sufre porque ve sufrir a los demás. Entonces, una vez se dice que el suegro del señor Ramachandra, Janaka Maharaj, cuando terminó sus pasatiempos en la tierra, como se conoce por las Shastras, que los Vishnudutas vienen a buscar a los devotos, a las personas para llevarlos con Vishnu a Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Entonces Maharaj Janaka, aparte Maharaj Janaka es uno de los 12 Maharajas, ¿no? Bueno, se dice que en el Srimad Bhagavatam, muy científicamente, cómo es el proceso de cómo las almas se van al mundo espiritual, pero rápidamente podemos decir de que las personas que abandonan este mundo y se van al mundo espiritual, el traspaso de acá al mundo espiritual es como un rayo, ¿sí? Cae el rayo y se ve la luz. Bueno, así mismo ya están en el mundo espiritual. Pero hay devotos que no, hay devotos que ellos quieren pasar por todo el universo material para conocerlo. Es como un padre, como decir, chao, no el mundo material. Entonces, Janaka Maharaj hizo eso. Y paró, fue en ese famoso avión de flores que tienen los Vishnudutas, y paró en las puertas del infierno. Y claro, tenemos que imaginarlo, según los Vedas, hay planetas infernales, el mundo material, ¿no? Planetas de mucho sufrimiento. Entonces, cuando él estaba ahí, mirando cómo las almas sufrían, él escuchó de que unas personas de ahí, del infierno, habitantes del infierno, decían, oh, esa brisa que viene y toca el cuerpo de Janaka Maharaj me está aliviando de mis sufrimientos. Entonces, cuando los Vishnudutas le dijeron a Janaka Maharaj, por favor, vamos, sigamos el viaje, Janaka Maharaj les dijo, no, ustedes vayan, que yo me voy a quedar aquí para aliviar el sufrimiento de todas estas personas. Después también otro pasatiempo muy hermoso de Ramanujacharya, otro gran santo de otra línea Vaishnava también, en donde su maestro espiritual le dijo, te voy a dar un mantra, unos nombres de Krishna, de Dios, muy potentes donde te vas a liberar del cautiverio material, pero no quiero que se lo reveles a nadie, es secreto. Lo vas a hacer, si no vas a cometer una gran ofensa. Claro, Guru Maharaj, le prometo que voy a hacer eso, no lo voy a revelar porque si no, me voy al infierno. Entonces, bueno, le dijo los nombres de Narayana. Y cuando él se enteró y le produjo este que decíamos recién, Param Dristam Nivartante, este gusto superior por recitar el nombre, entonces lo que pasó fue que corriendo se fue a la aldea, desobedeciendo de todas las maneras a su maestro espiritual y llamó a toda la gente, vengan que tengo algo tan impresionante para mostrarles, que les va a dar plena felicidad y liberación. Y los juntó a todos y les empezó a cantar los nombres de Narayana. Cuando su maestro espiritual escuchó de eso, lo llamó urgente y lo regañó, le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Tú sabes el castigo por desobedecer la orden del maestro espiritual? Sí, el infierno eterno, dijo Ramanujacharya. ¿Y no tienes miedo de ir? No, para nada. Así que yo soy una persona que se liberen todos los demás
Y así hay tantos casos, ¿no? Bueno, ahí su maestro, y lo que pasa con eso es lo que dijimos recién, la felicidad que obtiene esa gente, no podemos entenderla, ¿no? Los devotos que predican, y todos los devotos que tienen, como dice acá, que se dedican al conocimiento, sentimos néctar, sentimos felicidad, y es lo que nos mantiene, ¿no? Bueno, entonces, su maestro espiritual, algo que no quiero dejar de decir, se tiró a los pies de Ramanujacharya y le dijo, tú eres mi maestro espiritual, en realidad, ¿no? Porque eso es lo que él quería, Ramanujacharya, esa es la relación íntima con el maestro espiritual, que el devoto sabe lo que quiere el maestro espiritual. Bueno, todo surgió, veo no sé si tienen alguna pregunta, voy a ir cerrando, de todos modos, lo mismo me dicen en el tiempo, si se puede ir un poquito más. Todo surgió de que yo estaba hablando de que hay un texto del Bhagavad Gita, Nehavikrama, Swalpam api hacia Dharma hacia Trayate Mahatobhayat. Con un poquito, acá estábamos hablando de mucho, de ahí surgió, de que Jesucristo, Jayapataka Maharaj, Janaka Maharaj, Ramanujacharya, estaban liberando, y hay otros pasatiempos más, ¿no? Pero no para nosotros, un poquito de servicio devocional, Tráyate Mahato Vaya, ¿no? Vaya es un gran temor. Maha Vaya es un gran temor, ¿no? Entonces, tráyate, lo puedes liberar, ¿no? Lo puedes liberar a uno, con un poquito que uno haga, del peligro más grande de todos, que es, Prabhupada lo explica, es tomar la forma de un animal en la siguiente vida. Por eso es que los devotos salen a veces a cantar Harinam, por eso es que los devotos salen a distribuir prasadam, o clases, ¿no? Y eso está muy bien, pero hay que ver la forma como devotos de tratar de hacerlo un poquito más, porque vamos a obtener, es como le decía a Prabhupada, ¿no? Predica, le decía a Bhaktisiddhanta Sarasvati, ve a América, ¿no? Y predica, que el primer devoto que se hará serás tú mismo. Si tienes que predicar a las 4 paredes, bueno, a las 4 paredes hay que hacerlo. Bueno, y el otro texto que dejé ahí sin terminar, que hablamos de que este mundo está cubierto por esta energía material de Maya, que es muy pesada y muy difícil de superar y nos puede bajonear, porque muchas veces decimos, esto no es para mí. ¿Cuántas veces lo intentamos y no podemos seguir porque caemos en una, no sé, en una adicción que podemos tener, en una mala cualidad? Cada uno sabrá, ¿no? Cada uno sabe, ¿no? Pero por lo general todos tenemos algo, hemos tenido algo, ¿no? Entonces, esto también me hace recordar que Bhaktivinoda Thakur decía, el fracaso es el pilar del éxito. Mi maestro espiritual tantas veces en cartas me dijo eso y me dijo, siga tratando, siempre siga tratando, nunca deje de seguir tratando, ¿no? Entonces, hay un nombre de Krishna que es Baba Grahi Janardhan, que significa que esto nos da mucha fuerza cuando estamos muy caídos porque no podemos cumplir, porque parece que no es para nosotros. Es todo lo contrario, esto es para nosotros. Porque este nombre de Krishna, Baba Grahi Janardhan, significa que Krishna no nos va a juzgar. Y él va a decir, bueno, a ver, ¿cuánto cumpliste los 4 principios? ¿Cuántas rondas cantaste? No. Baba Grahi Janardhan significa que Krishna ve la intención con la que nosotros hacemos. Tal vez es poquito lo que le podemos dar a Krishna, pero es todo lo que tenemos. Y ese es todo. Para Krishna es todo, ¿no? Entonces, Krishna dice, para terminar en este que estábamos citando, que esta energía ilusoria que parece que no la podemos superar, Krishna en el capítulo 7, creo que texto 14, dice, sí, tienes razón, tienes razón. No se puede superar. ¿Por qué? Daivihi esha gunamai mama maya turatyaya. Mam evaye prapadyante mayam etam tarantite. Krishna dice, esta energía material de Maya es divina, es mía y es divina. Entonces, obviamente no se puede superar. Entonces, claro, si nosotros leemos esa parte, y por eso se estipula que siempre tenemos que leer todas las escrituras, ¿no? Se da el ejemplo muy práctico de la escritura y el ejemplo de la gallina. Un granjero tiene una gallina que la usa para vender los huevos. Eso se da en las Shastras, ¿no? Este ejemplo, hablando de ejemplos gráficos. Entonces el granjero, que es ignorante, si es ignorante, por eso todo viene acá de conocimiento, ¿no? El conocimiento no es solamente para avanzar espiritualmente, es para todo. Entonces, si el granjero es ignorante, puede pensar, bueno, a ver, tengo tantas gallinas, saco tantos huevos, los vendo, pero tengo que darle de comer a las gallinas. Entonces me sale caro, mejor le corto la cabeza, porque a mí lo que me da el resultado es la parte de atrás, donde salen los huevos. Pero como es ignorante, como no tiene el conocimiento científico, entonces
se termina todo cuando le corta la cabeza. Y eso es la sociedad que corta a Dios. Bueno, entonces en las Escrituras pasa lo mismo. Tenemos que tomar toda la Escritura, no solamente la parte que dice, vas a triunfar, vas a ir a los planetas celestiales. Bueno, entonces Krishna, en las Shastras, por eso decíamos, dice, esta energía material mía es divina y no la pueden superar. Pero, y ahí viene la parte que tenemos que tomar toda la Shastra, pero aquel que se entrega a mí, no solo que la puede superar, sino que lo puede hacer fácilmente. Y eso es una gran esperanza, porque aparte, y para concluir, eso no es algo que se dice, es algo que se siente. Y cuando uno avanza en la vida espiritual, se va sintiendo mucho más paso a paso. Hay una parte del Bhagavatam que lo escuché hace mucho y nunca lo pude encontrar, lo leí todo varias veces, que la vida espiritual, creo que eran los pasatiempos de Uddhava con Krishna, que la vida espiritual son experiencias diarias, ¿no? Nosotros en esta etapa en que estamos hacemos mucho esfuerzo para hacer vida espiritual, pero cuando hacemos caso al conocimiento trascendental, dejando de lado lo que se habla en el segundo texto, de que tenemos que tener fe, si no tenemos fe no vamos a poder avanzar, ¿no? Eso se transforma en experiencias diarias. Y eso está garantizado por los acharyas, por Guru, Sadhu y Shastra. Así que bueno, para hablar habría muchísimas cosas más, muchos pasatiempos más, podríamos citar, pero ya estamos casi en la hora. Quería, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, críticas, perdón las ofensas. Bueno, Prabhu, muchísimas gracias por la disertación. Muy interesante todo lo que dijo, más que nada porque estamos en un momento histórico donde la filosofía empirista que solo le da valor a aquello ¿no? que nos lleva a una experiencia sensible predomina, ¿no? Entonces la idea de tener fe en Dios, o ni siquiera la idea de tener fe en que somos alma espiritual, por ejemplo, que son aspectos que la ciencia moderna empíricamente no puede comprobar, hace que la sociedad mire para otros lugares, ¿no? Entonces, como se le da valor solo a lo que se puede comprobar empíricamente, todo ese conocimiento queda en algo como un mito o un quizás, o puede ser, más no como una verdad, no solo absoluta, sino necesaria. Entonces, yo estaba viendo el palabra por palabra del 439, y Prabhupada a la palabra tat para la traduce como muy apegado a él, y con ese a él se refiere al conocimiento. Entonces, bueno, entiendo que la fe se establece por conocimiento, ¿no? No solo teórico, sino conocimiento práctico. Entonces mi pregunta es cómo apegarnos a ese conocimiento, tanto teórico como práctico. Yo recuerdo que mi maestro espiritual, Srila Virabhaja Maharaj, él decía que para uno graduarse en la universidad, uno tiene que conocer que hay una cosa que se llama universidad. Y también tiene que pasar por la escuela primaria, la escuela secundaria. Y para eso, como si uno no conoce nada, o sea, uno tiene que rendirse, que voy allá y sé que me van a enseñar. Por eso es tan interesante que Krishna le dice a Arjuna en este mismo, ya bueno, lo tienen que haber leído hace pocos textos, ese famosísimo texto, Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya, ¿no? Que acude a un maestro espiritual porque él ha visto el genuino, ¿no? Porque él ha visto la verdad y te puede enseñar, ¿no? Hazle preguntas y préstale servicio. Entonces, hay algo bien interesante que puedo resaltar. Hay varias cosas que puedo contestar, ¿no? Que me vienen, quiero decir, en este momento. Pero hay una que es muy interesante. Y en un sentido es lo que vuelvo al principio de lo que me decía mi abuela, feliz que cree sin ver, en un sentido, ¿no? Porque Krishna dice, hazle preguntas sumisas y préstale servicio. Pero una vez escuché que el Guru Prasad Maharaj, y tiene todo el muy buen significado, él dijo que en realidad, para desarrollarnos en esta fe que tenemos que tener,
uno es al revés de como lo está planteando Krishna ahí. Claro, uno dice, pero ¿cómo? ¿Krishna lo puede haber puesto mal? No. Krishna dice, hazle preguntas y préstale servicio. Pero Guru Prasad Maharaj dice que no, primero hay que hacer servicio y después vendrán las preguntas. Pero Krishna lo pone así, por lo que tú estás diciendo, porque en este mundo nadie, o sea, si nosotros vamos a preguntar con esta mente que tenemos y con todo lo que vos mencionaste recién, va a estar todo en el plano mental nada más. Entonces, en la iluminación espiritual, en el conocimiento, primero está la purificación para que tenga fuerza de aprendizaje. ¿Y cómo uno se va a purificar? Como ocurre siempre, haciendo servicio. ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es el referencia que dice, si me amas, ama a mi perro, algo así, ¿no? O cuando uno ve que alguien es cariñoso con la mascota o con un hijo de uno, entonces a uno no le importa que sea con uno, sino que le hagan bien a su hijo. Es como los padres que logran obtener lo que, cuando su hijo logra, no me sale la palabra, lo que no logró su padre, ¿no? Obtienen satisfacción, su padre no quiso ser médico y no pudo, pero el hijo sí lo es, ¿no? Entonces, en ese sentido es más o menos parecido, ¿no? Nosotros tenemos un proceso y en este proceso tenemos, como decíamos recién, Nitya Sita Krishna Prema, Santa Koponaya. Todo empieza por el acto de escuchar, ¿no? Shravan Adi. Entonces, nosotros escuchamos y actuamos. Krishna le dice a Arjuna esto. Al final del Bhagavad Gita le dice, yo te he explicado todo, completo, ¿no? Y soy Dios, o sea, no lo dice así Krishna, pero él podría decir, soy Dios. O sea, nadie te va a explicar mejor que yo. Entonces, ahora, haz lo que tú delibera y haz lo que tú quieras. Porque eso es total y absolutamente necesario para que sea honesto y sincero lo que vamos a decidir. Entonces, si nosotros, y por eso se explica, y Krishna lo dice en el capítulo 15, texto 15 del Bhagavad Gita, ¿no? Sarvasya chaham hridhi samnivisto. Yo estoy en el corazón de todos. Mata smiti gyana pohanamcha. De mí proviene el conocimiento, el recuerdo y el olvido, ¿no? Y después dice el punto principal ahora. Para mí, ¿no? O sea, el punto principal son todos de ese texto, pero él dice, ¿no? Vedais cha sarvait aham eva vedia. Vedanta krit vedavid eva chaham. Él dice, yo soy el que conoce los Vedas. Yo soy el que los recopila y es a mí a quien hay que conocer a través del estudio de los Vedas. Eso es como ponerle un moño y decir, acá está, ¿no? Es Krishna. Lo mismo que está diciendo acá y lo mismo el significado de todo. Krishna en el capítulo 6 habla en el último texto habla de cuál es Yoginan Apicharesa, ¿no? ¿Cuál es el yogi máximo? El que piensa en mí siempre y me dedica a mi servicio devocional, ¿no? Entonces, para aumentar esa fe, tenemos que seguir a las personas que tienen fe y no a las que no tienen fe. Eso es demasiado simple de entender cuando nosotros, ese famosísimo refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Así que esto es el objetivo de todo lo que estamos haciendo acá. Ustedes, nosotros, todos los devotos y las personas que quieran librarse. Y este es el pasaje en realidad. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se dice acá, que yo lo toqué poco porque es muy controversial y como lo dijiste muy bien, es exactamente lo que el mundo no va a hacer, ¿no? Que es dejar de complacer los sentidos. Es como bastante horrible que nos digan no tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto, pero hay toda una ciencia que nos explica que si hacemos eso nos va mal. Y lo más increíble, como dijimos también, que George Harrison decía en la introducción del libro Krishna, para conocer el sabor del budín hay que probarlo. Cuando nosotros probamos ese gusto superior no queremos volver al otro. Y claro, alguien puede decir, sí, pero a mí me gusta todo esto muy bueno, pero vuelvo al otro. Seguro que sí, pero se sufre. Esa es la prueba también. Así que bueno, eso es más o menos lo que puedo decir. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, es el momento. Prabhu Danimax, desde Colombia. Ya, Hare Krishna, Colombia, Hare wow. Krishna, Igual, Hare Haribol, Krishna. reverencias, pero pues mi pregunta tiene más que ver como con como que esta fe en las escrituras a veces se vuelve un poco, digamos, en la práctica puede volverse distante, porque pues como es un estudio sistemático el que estamos intentando hacer, el Bhakti Yoga es una ciencia,
Pero pensaba mientras usted hablaba como que igual las palabras de Krishna no son diferentes de Krishna. Entonces, me preguntaba más como a cómo entender esa fe desde el hiperpersonalismo que es el Bhakti Yoga. No sé si fui La claro. fe, perdón, hiperpersonalismo. Sí. ¿Me podrías decir, porque no entiendo, imagino que es un personalismo agrandado, hiperpersonalismo, perdón, quería que o me lo digas con otras palabras. Sí, pues como que el entendimiento del Bhakti Yoga desde la filosofía Vaishnava es que cada parte de la creación de Krishna tiene una relación personal con él, Bien, pero nosotros solemos como tender a solo ver como personas a otros humanos o otros animales, bien. Ahí está, pero ahí está. digamos, la naturaleza también tiene personalidad, las palabras de Krishna también son Krishna, entonces, ¿cómo reafirmar Bueno, esa bien, fe desde ahí? bien, entendí. Sí, a ver, en realidad, el primer punto es que lo dice Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Shikshastaka. Trinada Pisunichina, Taror Iva Sahishnuna, Amanina Manadena, Kirtaniya Sadaharin. No, sí, bueno. Y también el que dice, para poder entender a Krishna, que no es diferente de su nombre, uno tiene que volverse humilde, tolerante, paciente, no querer ningún sentimiento, lo que sabemos, ¿no? Lo que hemos leído y tantas veces repetimos, seguidores, no querer placer sexual, ni siquiera querer lograr liberación. Pero eso uno lo dice, porque es lo que siente si Chaitanya Mahaprabhu, que es Dios mismo. Ahora, ¿cómo sentirlo nosotros? Primero recién dijimos siguiendo las autoridades, ¿no? Entonces, recién cuando estabas hablando, me acordaba de mi maestro espiritual, que él contaba de que antes de él que fuera devoto de Krishna, él vivía en Venezuela, y sí, ahí en Venezuela, entonces él iba a un colegio de sacerdotes cristianos, ¿no? Y había un muchacho, un hermano, no recuerdo, creo, no sé si un hermano anterior de ser sacerdote, supongo ese no recuerdo, que le decían Gilligan. No sé qué edad tienen ustedes o si saben quién es Gilligan, pero había una serie, así como El Chavo del Ocho, que era La Isla de Gilligan, creo que era norteamericana. Bueno, y él era muy particular, ¿no? Su fisonomía de Gilligan, se llamaba él. Eran unos que estaban perdidos en una isla. Bueno, entonces él era igual y por eso mi maestro espiritual decía que a uno le decían, a un muchacho, el hermano Gilligan, que era un hermano que estaba así dedicado como si fuera un brahmachari, ¿no? En ese lugar. Y claro, él lo tenían como un tontito, como una persona que no disfrutaba la vida, justo lo contrario de lo que hablábamos recién, bueno, no de lo que hay que hacer, ¿no? Del param de Stone y Barpanté, ¿no? De que la gente, ellos creían que no estaba sintiendo ninguna felicidad, sino que estaba porque no salía con mujeres, no sé, no tomaba sustancias embriagantes. Entonces, mi maestro espiritual, que increíble esto, ¿no? Porque él dice que le preguntó, ¿por qué te metiste a esto? O sea, ¿por qué estás en esto? Así muy, como mucha gente incluso, yo he escuchado, que dice a los espiritualistas, qué desperdicio, sobre todo las mujeres, a los devotos brahmacharis, qué desperdicio, así como un chiste, ¿no? Yo lo escuché muchas veces. Bueno, y él decía como lo mismo, le decía, ¿no? A este hermano, ¿no? ¿Por qué te metiste a esto? Y entonces cuando este muchacho, él escuchó que mi maestro espiritual se lo preguntaba y de la forma en que lo preguntaba, con una sonrisa muy amplia, contaba mi maestro espiritual, le dijo, nunca lo entenderías, nunca lo entenderías, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la respuesta también. Como decíamos recién, para conocer el sabor del budín hay que probarlo. Y para meterse a tener más fe, y no es gratis tampoco. Uno tiene que empezar por el principio, como se dice, ¿no? Es como una vez decía Hridayananda Maharaj, él decía, si algo, muy chistoso, ¿no? Si algo no está roto, no lo arregles. O sea, no hay fórmulas mágicas.
a pesar de que esto es todo mágico, pero no hay fórmulas mágicas. Uno tiene que seguir principios regulativos, porque si no, no hay manera, uno puede, Prabhupada lo está diciendo acá, en el significado, ¿no? Que hay personas que conocen las yastras de arriba a abajo, ¿no? Pero no tienen fe en esas yastras. O lo que dice, ¿no? Que celebran ceremonias rituales, pero no tienen fe en Krishna. Hay que ver bien qué significa esa fe en Krishna, ¿no? Entonces, puede pasar todo eso. ¿Por qué? Porque estas personas, es como se dice, incluso acá en el Bhagavad Gita, que se dice que si uno hace vida espiritual, pero en su corazón o en su mente, no recuerdo el mantra del texto tampoco, está en la complacencia de los sentidos, que si mora en los objetos de la complacencia de los sentidos, es considerado un farsante, ¿verdad? Y claro, ¿quién lo sabe eso? Nadie. Externamente hemos visto tantos casos, ¿no? De personas muy avanzadas que después dijimos, ¿no? ¿Qué pasó? Un maestro espiritual que ya no es más maestro espiritual, supongamos, ¿no? Entonces, eso, si algo no está roto, no hay que arreglarlo. O sea, no hay nada para hacer más que simplemente, con la fe que tengamos, ¿no? Cumplir lo mejor posible los principios regulativos y cansar lo mejor posible la cantidad de rondas que uno pueda, ser muy honesto y muy sincero. Y ahí está Krishna, ahí vamos a encontrar a Krishna. Por ejemplo, me recuerdo de que en los 6 Goswamis de Vrindavan hay una canción, la canción de los 6 Goswamis, ¿no? Krishna, Kirtana, Gana. Y entonces ahí, que es de Srinivas Acharya, ahí Srinivas Acharya le hace esa canción para los 6 Goswamis. Entonces él dice, Prabhupada explica, incluso cuando explica esta canción, que son muchos versos, 8, porque son Sat Goswami hasta acá, de que ellos nunca estaban diciendo, anoche vi a Radha y a Krishna detrás de un arbusto en Vrindavan, sino que ellos estaban siempre preguntando, ¿dónde estás Radha? ¿Dónde estás Krishna? Entonces Prabhupada dice, y acá puedo responder también muy bien esto, ¿no? Prabhupada dice que uno no tiene que ir a Vrindavan o a algún lugar sagrado a buscar a Krishna. O sea, está bien que los devotos siempre van al lugar sagrado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Prabhupada dice que uno tiene que buscar a Krishna en las instrucciones de su maestro espiritual. Entonces las instrucciones están ahí, ¿no? Y recién hablamos mucho diciendo de que está Maya, ¿no? Y de que Krishna dice, es difícil, pero no lo pueden hacer. Sí, se rinden a mí, ¿no? Así que rendirse a Krishna, haciendo lo que uno puede hacer. Por eso Krishna es un científico. O sea, al decir yo tanto científico, yo no estoy descualificando la parte espiritual, todo lo contrario, estoy poniéndole mucho énfasis a que lo espiritual y lo científico es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los científicos materialistas, ellos sacan a Krishna del medio, ¿no? Y le ponen, por ejemplo, a esta energía de Krishna suprema, que es Achintya Shakti, ¿no? Porque de cómo los planetas, por ejemplo, flotan en el universo, en el espacio, ¿no? Ellos le sacan el Achintya Shakti y le ponen ley de la gravitación universal. Y es tan increíble esta situación, como decíamos, de Maya, porque se dice que la energía ilusoria, la naturaleza material, Maya, les da a los científicos la prueba de que ellos están acertados. Y recitamos nosotros en el Bhagavad Gita, el capítulo 15:15, que Krishna dice, ¿no? De mí provienen el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Ese olvido, ¿no? Es lo que los científicos quieren hacer. Pero ese olvido no es solamente el hecho de decir, yo me olvido de Dios. Es que para olvidarse realmente tiene que darle toda la creencia de que ellos están acertados, ¿no? Pero lamentablemente, como no es algo, como decíamos recién, es Tukala Mashashatam, temporal, y es un lugar lleno de sufrimientos, siempre que descubren una vacuna para algo, sale otra enfermedad nueva, porque esta es la naturaleza de este mundo. Así que para desarrollar la fe, acá lo está diciendo Krishna, uno tiene que desarrollarse, hacer lo que tiene que hacer. 4 principios, 16 rondas, en la mejor manera que uno pueda. Lo que se me salteó, es que Krishna lo dice, hablando, perdón, lo último, acerca de estos, de que uno tiene que cumplir los principios y cantar las rondas, en la medida de lo posible. Krishna lo dice científicamente. Chaturvanyam Mayasthana. O sea, yo creé estas categorías de Varna y Ashram, porque él sabe, Krishna sabía que cada uno hace lo que puede, y eso lo complace a él. Y Krishna lo dice, esto es lo que significa ciencia, complacer finalmente a Krishna, ¿no? Y así se va a ir desarrollando gradualmente. Prabhupada lo llama
por lo menos en 2 partes que yo recuerdo los significados, el lento proceso del servicio devocional, ¿no? Y por otro lado también se dice que así en un instante uno puede volverse consciente de Krishna. Bueno, Hare Krishna, eso es lo que puedo decir. Hare Krishna. Bueno, Prabhu, muchas gracias. Nos pasamos como un cuarto de hora, así que nada, creo que vamos a dejar por aquí. ¿Qué les parece? Así que les quiero agradecer a todos. Gracias, Prabhu, por estar de Mendoza. Gracias a todos por conectarse. Terminen bien el día y nos vemos la semana que viene. Va a estar Adiyaya Prabhu dando la clase. Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Jai Shri Prabhupada. Ya, Prabhupada ki jai.